Mi nombre es Dago Alexander Rivera, artista plástico y visual de la ciudad de Bucaramanga, y hoy estamos aquí en Casa Inusual. Hoy estoy invitado por el proyecto ganador de Arte en Circulación, el proyecto llamado Los Cuadernos Secretos de Diego Rivera, y fui invitado por el artista ganador de esta beca que se llama Martín Alonso Camargo Flores. Entonces, vamos a hacer hoy el taller. Y dentro de la exposición también fui invitado a hacer la museografía y parte de todo el montaje. Diego Rivera fue un artista nacido en Popayán, pero desde muy temprana edad vivió en Bucaramanga, estudió artes acá en la ciudad. ¿Y por qué Martín Camargo invitó a esta curaduría? Porque, bueno, fue un artista que estudió en el DICAS, acá en Bucaramanga, entre los años 1970 al 76, 78, en la Academia de Artes, y entonces, a partir de ahí, cuando pues este artista muere, deja bastante material de archivo, el cual se aprovecha para hacer unos dibujos y para hacer una maleta, la cual está llena con todo hay muchas evidencias de él, de la época. Entonces de eso se trata, como los dibujos que se hicieron y lo que se va a exponer acá en Casa Inusual. Se llama La Chiva Transcontinental, la ciudad de Bucaramanga. Cuenta como esta historia de los años 70 de los artistas y de las personas que se movilizaban en estas pequeñas chivas, buses, como le llamemos. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer unos pequeños carritos y las vamos a colorear con marcadores, con diferentes materiales que trajimos para esto. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos sobre una hoja que ya está marcada con el carrito, pues vamos a enmarcarla, vamos a hacerla. De eso se trata. Es un taller muy sencillo para todas las edades, el cual pues ya en contados minutos vamos a empezar, y los invito pues al taller. Diego Rivera pues era mi papá. Y bueno, a partir de todo esto del arte, pues yo como me empecé a estudiar muchas carreras, pero al fin me atrajo mucho el arte y por fin pude dedicarme a esta carrera. Entonces, bueno, la conexión que hay con Diego Rivera, pues que era mi papá, y empecé como a investigar acerca de los movimientos de él, y por qué no. Bueno, cuando él tenía entre 17 años empezó a estudiar artes, y ahí fue como donde empezamos empecé cómo llegar a todos esos dibujos. Fue como empezando a buscar, a investigar cómo se movía, cómo era la gente, dónde asistía, qué sitios asistía, cómo se hacía una exposición en esos tiempos, que es parte de este proyecto, que se presenta en los dibujos, cómo iban a un concierto, cómo eran los amigos, dónde se reunían. Entonces hay varios sitios acá donde podemos mostrar, por ejemplo, el centro de Bucaramanga, que era la Diagonal 15 en esa época, y luego había un barrio que se llama, todavía está, que se llama San Francisco. Entonces era muy concurrido en una parte que llamaba Lochería La 22. Entonces ahí era donde Diego Rivera tenía su grupo de amigos, y especialmente en este trabajo hay un amigo que viajaba mucho y pudo viajar. Entonces a partir de ahí es donde se empieza a crear la maleta de todas estas cartas y de todo esto. Entonces empezamos como a formar este proyecto. A partir de todo esto, pues también cómo contarle, así como lo hice yo, pues cómo contarle a mis hijos, cómo seguir esta memoria sin ellos haberlo conocido. Yo medio, pues el poco tiempo que viví con él, pero
gracias a todo este trabajo y todos estos archivos, pues emocionalmente, por ejemplo, mis hijos me preguntan, bueno, ¿y cómo era mi abuelito? ¿Cómo era mi nono? ¿Cómo era? Entonces, pues yo empiezo a contarles, empiezo a mostrarles la maleta, empiezo a mostrarles libros. Antiguamente eran como 3 o 4 fotografías que se tenían en la familia, entonces cada uno es con la memoria y verbalmente describirle a la persona, pero entonces mi manera de describirlo fue por el medio del dibujo. Entonces empecé a contar como pequeñas historias de los viajes, de los amigos, de los conciertos donde asistía. Hay unos volantes que todavía tengo, hay unos volantes en la maleta, hay muchas cosas donde él asistió durante mucho tiempo, y hay muchas cosas, y también de cómo llegó él después de todo eso pues a tener una familia también, ¿no? Pues entonces a partir de ahí yo les empiezo a contar, pues no solamente a mis hijos, sino a las personas que empiezan a preguntar cómo la vida de él. Eso es de más o menos lo que se trata acá. La memoria, pues, de este taller, pues, el vínculo emocional, cuando mi papá muere, que muere muy joven, muere a los 45 años, pues entonces me deja muchos espacios en blanco, y empiezo yo como a buscar todos estos recuerdos, como a buscar a mi papá, prácticamente, porque yo estaba muy joven cuando él murió. Entonces ya después de que empecé el medio como lo podía solucionar era por el medio del arte. Entonces empecé a buscar archivos, empecé a indagar a mi mamá, a mis abuelos, a todos, y empecé a recoger todo ese archivo. Entonces ahí donde empecé a crear ese vínculo. Bueno, pero mi papá, ¿por qué tenía todo esto? ¿Por qué tenía todos los cuadernos? ¿Por qué tenía las agendas? ¿Por qué tenía las cartas? Entonces empecé como a armar esta cartografía de la vida de él, y desde dónde empezó. Entonces desde los años 70 hasta el 99 que él murió, fueron 45 años. Entonces empecé como a ubicar, y empecé pero más que todo nos enfocamos en este proyecto, es como en los años 70, en la época de él del estudio, de 1970 a 1978, 79, donde él empezó a recoger todos estos amigos, y empezamos como a ubicar los espacios donde él se la pasaba, Lonchería La 22, los amigos, prácticamente cómo era, según como me cuentan, porque yo nunca pues lo vi, pero sí recogí mucha información de cómo se montaba una exposición, que no tiene pues como mucho, pues ahora por la tecnología y todo, pero igual se presentaban muchas pinturas, era lo que se veía en ese entonces.